Algunas de ustedes me escribieron en sus cartitas, me invitaron a contarle mi historia y ahora me parece que me han escrito todas haciéndome la misma invitación. Y heme aquí esta mañana, por eso. Antes que nada, yo tengo que decirles que lo más importante de mi vida, mucho más importante de todo lo que me ha sucedido, ha sido el encuentro con Chiara. Esto me parece de decirlo enseguida. Y está también esto que me estoy siempre más dando cuenta, que ha sido una divina aventura encontrarme con Chiara, una divina aventura que nunca termina. Este gran don de haber encontrado la persona a la cual Dios ha dado el carisma para enseñarnos cómo esto se da, se realiza, este mundo unido. Hemos tenido el don de encontrarlo, yo y también ustedes, lo tenemos en común, este gran don de haber encontrado a Chiara. Pero no puedo negarles que he tenido también el don de conocer a Chiara cuando éramos un puñado, cuando todo comenzaba. Y por eso, ya que tengo que contarle mi historia, les confío que cuando eran los tiempos difíciles, duros, de tantos obstáculos, cuando estábamos bajo estudio de la Iglesia, este tiempo, este primer tiempo, yo lo he vivido ensimismada con Chiara, como al lado de ella en primera persona, y bien, al igual, el mismo tiempo de ahora, que es la hora del Magnificat de Chiara, lo vivo al igual, a pesar que no estoy al lado de Chiara. Yo lo siento como desde adentro. No es que a veces no sé, pero no es un aggiornamento cuando lo sé. Es algo como en aquellos primeros tiempos que me sale desde adentro, que lo intuyo como, que lo vivo de adentro. Bueno, y ahora mi historia. Perdóneme esta larga premisa. Es que todo lo que ha sucedido en mi vida es tan secundario, pero no el encuentro con Chiara. Bien, yo he nacido y crecido en una familia cristiana, muy católica, muy practicante. Y nunca he tenido una vocación religiosa. Pero me sucedió que todavía cuando tenía 8 o 9 años, después que un sacerdote vino en mi escuela y nos habló de Santa Teresita del Niño Jesús, la protectora de las misiones, y nos hizo ver las diapositivas. Me gustaron tanto, me impactó todo lo que dijo de Santa Teresina del Niño Jesús. Y recuerdo muy bien que volviendo a casa, en la calle, justo, me acuerdo el lugar, a la esquina del Palacio Episcopal, yo me acuerdo muy bien que dentro de mí, como un rayito de luz, serás misionera. Algo que pasó como un vuelo de golondrina. Nunca más pensé en esto, pero me lo acuerdo, aquel vuelo de golondrina.
Otro momento luminoso en mi vida, yo digo otro momento luminoso porque era de rutina, todos los domingos a la misa y también a la función en la iglesia, en el mes de María. Todas estas cosas eran de rutina. Otro momento luminoso a los 16 años. Sucedió después que escuché la homilía del obispo auxiliar. Me impactó mucho esta homilía y quise ir a visitarlo. Yo por la tarde muchas veces iba a estudiar con una compañera mía, por lo tanto no di particulares explicaciones a mi mamá. Me fui en bicicleta, afuera un poco de la ciudad de Trento, en el Palazzo delle Albere, se van a Trento, cruzando el río de Trento, l'Adige, afuera. Y me acuerdo que este monseñor me recibió en una sala donde él pintaba un cuadro, otros caballetes en otro lado, una sala linda, me acuerdo, un cielo raso de madera, de lacunarios, muy lindo. Un ambiente en el cual me sentí enseguida a mi gusto. Pero no me acuerdo nada de lo que atreví a decir a este monseñor, ni de lo que él me dijo, pero sí muy bien, que al despedirme me invitó al balcón del Palacio Episcopal que dominaba la ciudad. A este balcón era al atardecer, se encendían las luces y él me dijo: mira, tu vida no tiene que brillar como las luces allí abajo, sino como las estrellas allí arriba. Yo no entendí lo profundo que significaban estas palabras, no entendí para nada, pero me gustaron, me dieron como alas y me volví con la bicicleta volando a casa, como si el viento me llevara. Pero continuaba la vida de antes. Bueno, poco tiempo después falleció mi papá y fue el primer gran dolor de mi vida. Me parece el más gran dolor de mi vida. Mi mamá, abuela, tío, tía hacían de todo para llenarme este gran vacío. Se daban cuenta que casi me sobrepasaba. Yo quería mucho a mi papá, él también me quería, soy hija única. Era una persona no muy practicante, pero un cristiano auténtico, de una pieza. Me acuerdo ciertos hechos que me quedaron adentro como la herencia más preciosa de mi papá. Por ejemplo, justo alguna semana antes de morir, volviendo del trabajo, nos dijo que había y nos lo dijo con tanta sencillez, como si fuera la cosa más normal de este mundo, que ha visto pasar un funeral, un pobre carro fúnebre, sin una flor, sin que nadie lo siguiera, solamente el sacerdote, y él. Me saqué el sombrero y lo acompañé. ¿Pero tú conocías a este pobre hombre?, preguntó mi mamá. Y él, como fuera la cosa más lógica, pero era un hijo de Dios, mi hermano, nuestro hermano. Me acuerdo que quedamos en silencio, sin comentar.
Y hecho como esto tanto en la vida de mi papá. Hay, por ejemplo, criticar a alguien. Mi papá no quería absolutamente. Y me acuerdo muy bien en su testamento que nos dijo: acuérdense tener el mínimo necesario, lo demás patrimonio de los pobres. En fin, la pérdida de mi papá, como les decía, fue un dolor tan grande. Y mis familiares hacían de todo para llenarme el vacío. Me daban muchos gustos. Me llevaban al cine, a teatro. Mi tío, uno que no se había casado y que tenía el coche, en aquellos tiempos eran poquísimos los que tenían los coches, habrán sido unos 10, 12 personas en la ciudad de Trento. Me acuerdo el coche, que era un Fiat 9, que tenía una manija delante que se tenía que dar vuelta para encender el motor. Y bien, me llevaba a pasear en las ciudades cercanas, Trento, Bolzano. Me llevaba también a bailar. Y todo esto no me disgustaba para nada. Pero todas cosas, todas vanidades. Y así pasó la adolescencia y vino la juventud. Y me puse de novia, justo pocos antes que estallara la guerra. Fue una sorpresa espantosa este primer bombardeo a Trento, porque nadie pensaba que habrían bombardado a Trento. Nadie absolutamente conocía los refugios, porque la propaganda nazi nos martillaba diciendo que era inminente la victoria final, terminaba la guerra. Por lo tanto, nadie pensaba en bombardeos. Y llega, de repente suenan las alarmas y las bombas caen del alto de los aviones y de abajo de la contraerea. Era realmente un finimundo. Era casi la 1 del mediodía, cuando toda la gente está en casa en Trento. Y todos los inquilinos de mi casa bajamos en el portón, porque era abovedado y pensábamos que era más seguro. Y enseguida, por el desplazamiento del aire, porque la bomba hace desplazar el aire que caen, se abrió de par en par el portón de mi casa, que era de madera, macizo, y se torció como si fuera de cartón. Un nubarrón de escombros, de negro, y nosotros arrodillados: Ave María, ruega por nosotros, ahora, en la hora de nuestra muerte. Y parecía realmente la hora llegada, la hora de nuestra muerte. Después de un tiempo que parecía una eternidad, nos levantamos, la cara negra, llorando, abrazándonos. Estamos vivos, estamos vivos. Salimos afuera, una desolación alrededor. Habían derrumbado muchísimas casas alrededor. En comparación, en la mía, poco daño, todos los vidrios de todas las ventanas. Pero este primer bombardeo, un sacudón inolvidable para mí. La noche siguiente vamos rápido a refugiarnos a la casa de un señor que nos la ofreció arriba de la montaña, en un pueblito. Pero yo me preguntaba: ¿ma por qué Dios me salvó la vida? ¿Por qué no he muerto? Y a pesar que estaba de novia, como le dije, podía
contestarme para formarme una familia. Y yo lo quería mucho, mi novio lo esperaba siempre que volviera del frente de combate, porque terminada la guerra queríamos casarnos. Él había sido enrolado enseguida después que había terminado la facultad. Y yo lo esperaba, podía contestarme que me había salvado porque tenía que casarme. Y sin embargo, esta pregunta angustiosa adentro, sin respuesta: ¿por qué no he muerto? ¿Por qué me ha salvado la vida? Es que cuando te roza muy de cerca la muerte, es una experiencia que te marca, que no te lo olvidas más. Quizás, como les decía, el Señor me preparaba así al encuentro con Chiara, y llegó el encuentro con Chiara justo cuando terminaba la guerra. Y sucedió así. Esto es lo más importante. En el pueblo donde me había refugiado, me hice muy amiga de la señorita que era la empleada del correo. Ahora es la mamá de Lucía Fronza, de esta popa diputada, animadora del mundo de la política, que tiene muchos nietos ya. Bien, ella, bajando a Trento, refugiándose en un refugio, encontró, y me contó, algunas chicas encantadoras, ella me decía, y que quería que la conociera, y me dio la dirección de Piazza Cappuccini número 2. Y a mí, por lo que ella me contaba, me interesó de ir enseguida a visitarlas, a conocerlas. Y me fui. Entrando en la casa, en la cocina, que es la primera habitación, vi enseguida una chica que planchaba y que apenas me vio, me saludó como si me conociera de siempre y me dijo que se llamaba Chiara. No recuerdo lo que me dijo Chiara, pero más fuerte de cualquier palabra de Chiara fue la mirada de Chiara. La mirada de Chiara que me sigue acompañando en toda la vida. La siento dentro mío como aquella primera vez que encontré a Chiara. Esta mirada. Vinieron algunas amigas a buscarme para volver a casa. Y otras también se juntaron porque era peligroso caminar, salir sobre la montaña, había el escurrimiento. Y no lograba durante aquella vuelta a casa interesarme de lo que estas chicas decían. Era como si Chiara estuviera delante mío y me mirara. Yo no sé decir otra cosa que diciendo que era como si Dios me hubiese mirado a través de los ojos de Chiara. Y esto nada más de este primer encuentro con Chiara, esta mirada. La noche, no dormí mucho aquella noche. El día después quise volver a Piazza Cappuccini. Y Chiara con 3, 4, no me acuerdo cuántas, estaba sentada en el piso y contaba la historia de Santa Chiara de Asís. Me impresionó especialmente la respuesta de Santa Chiara a San Francisco, que cuando había dejado todo, familia, castillo, todo, se había encaminado hacia Francisco y a los frailes, él le pregunta: hijas, ¿qué deseas? Y ella,
no contesta que quería dejar todo, ir en un monasterio, dar todo a los pobres, ser virgen toda la vida, nada. Dice una sola palabra, que quiere Dios. Esta palabra en la boca de Chiara, cada vez que la repetía, me hacía florecer adentro el deseo que también para mí Dios fuera el todo de mi vida. Y no se lo dije enseguida a Chiara, pero advertía que cada vez que me encontraba con ella, en mí crecía este deseo, que fuera el ideal de mi vida, de seguirlo yo también, como lo había seguido Santa Clara, como lo seguía Chiara. Y seguía viviendo en mi familia, pero a pesar que vivía en mi familia, esta nueva familia, con Chiara, con las primeras popas, era muy importante para mí. Al inicio de esta nueva vida con Chiara, con la primera, la cosa que me empujó por primero de hacer ha sido poner en común con ellas, con Chiara, con las primeras popas, todo lo que tenía de material. Un lindo día, volviendo a casa, abrí mis armarios, los cajones, y saqué todo lo que estaba dentro, carteras, zapatos, vestidos, y tenía mucho porque era vanitosa, poniéndolo en la valija. Y saqué también los cajoncitos más chicos, donde estaban las joyas, brazaletes, aritos, collares, anitos, muchos, porque mi abuelo era joyero. Y por lo tanto recogí todo esto también y llevé a Plaza Cappuccini para venderlos para los pobres. Y probé una alegría que nunca había experimentado antes. Pero si había sido fácil dar todas las cosas materiales que tenía, no era tan fácil para mí dar los afectos. Esta gracia de llegar a dar los afectos me llegó después que Chiara me habló de Jesús abandonado. En aquel entonces Jesús abandonado era el secreto que Chiara participaba solo pocas, entre todas del primer grupo, en pocas. Y me acuerdo muy bien cuando Chiara me invitó a sentarme al lado de ella, sobre un baúl, cerca de una puerta-ventana, donde aquel día no se veía nada afuera porque había una niebla tupida. Me acuerdo cuando me habló de él. Y a pesar de mi pequeñez, volviendo a casa aquel día, este secreto que tenía dentro me daba un fuego, una plenitud, que caminaba en la niebla tupida y me parecía de caminar al sol. Con el tiempo terminó la guerra y mi novio, que quería tanto, regresó. Pero esta nueva vida me había cambiado, no era más la de antes. Y se la contaba al novio del dare no será dado, de la providencia, pero él no entendía. Y a pesar que lo quería mucho, empezaba a intuir, a vislumbrar con un cierto susto que quizás Dios quería otro amor para mí.
y yo tenía que darle espacio. No es que Dios te pide, es darle espacio para que Él pueda darte. Todavía no había entendido que el llamado, la vocación, no es que destruye la naturaleza, para nada la destruye, la eleva. Y para ser breve, sucedió así, que terminada la guerra, daba clase aquel año en Fiera de Primiero, donde más tarde se hicieron las Mariápolis. Y durante la Semana de la Inmaculada recibo una carta de él muy linda, diría convencedora, pero dentro aquella voz que ustedes saben es sutil pero sonora, me decía: quémala esta carta, quémala en mi corazón. Y yo quería, en este momento había decidido, quería quemarla, sí, pero no romperla en pedacito, porque me parecía desprecio y yo no despreciaba nada. Quería quemar, ofrecer. ¿Y qué sucede? Esto parece un cuento, en vez es verdad lo que sucedió. Afuera nevaba y el peso de la nieve rompe un cable y se apaga la luz. ¿Y qué sucede? Que la dueña de la pensión, donde estaba, golpea la puerta de mi habitación con una vela encendida. Señorita, para que pueda corregir los deberes de los alumnos. Me parecía que era Jesús que me alcanzaba esta vela encendida. Y la quemé la carta, quemando mi corazón en el suyo. A la mañana siguiente, temprano, fue a la misa al padre Capucino, justo en esta iglesia donde más tarde, en el 49, Chiara hizo aquel pacto con fuoco. Y cuando entro, una alegría grande a ver en el altar mayor, antes estaba San Antonio, porque la iglesia de San Antonio, habían puesto los frailes la Inmaculada, toda iluminada. Una alegría ver la Virgen, la Inmaculada, no sé, me cantaba el alma, a ella, cantaba ella. Y veo a la izquierda del altar un cuadro que después lo sacaron, era un gran cuadro del Sagrado Corazón, que aquel entonces, no sé si ustedes nunca vieron de estos cuadros, que con una mano tiene su corazón y en la otra extendida, abierta. A mí aquel día me parecía que me había pedido el mío y se lo di, porque sabía que él me daba el suyo. ¿Y qué sucede cuando vuelvo a la escuela? Que la zeladora me entrega una carta y reconozco enseguida la caligrafía de Chiara. A grandes caracteres estaba escrito: l'Immacolata ti annuncia la morte, l'Immacolata ti annuncia la vida. Veo todavía con los ojos de alma esta línea de Chiara, que he quemado como todos para despegarnos de todo, esta carta. Ustedes saben bien que no había ni internet en aquel tiempo, ni fax, tampoco estaba teléfono en Plaza Cappuccini. Y sin embargo la comunicación era inmediata, porque el medio de comunicación por excelencia es el Espíritu Santo, realmente. El Espíritu Santo que iba forjando este primer grupo, que era semilla de la obra de María. Y otro afecto que tenía que
elevar en mi corazón era el afecto hacia mi mamá. La ocasión se me dio cuando Chiara me escogió para acompañarla a Assisi, donde iba por primera vez, porque el obispo de Assisi era de Trento, trentino. La primera regla de vida nuestra fue el obispo de Asís que nos la aprobó. Y bien, voy con Chiara, una gran alegría ciertamente acompañar a Chiara. Y después de algunos días de encuentro uno tras otros, llega un telegrama. Mi mamá causa una infección que no se puede parar, está muy, muy grave y me dicen de volver enseguida. Chiara con amor me acompaña, me acuerdo que me escribe atrás de una imagen: acuérdate que sufrir pasa y haber sufrido queda. Me acuerdo esta frase. Y cuando subo el tren, no hay donde sentarse. Hay que decir que la guerra había destruido muchísimos trenes, eran por lo tanto lo que pasaban llenos, repletos. Y me asomo a la ventanilla y a un cierto momento me agarra un dolor, una angustia grandísima, la duda que el telegrama me haya escondido la verdad, que mi mamá haya muerto. Y lloro, asomada a la ventanilla que ninguno me veía, lloraba. Todo me parecía cruel. Yo con mi mamá, Dios conmigo, dentro una tempestad que no sé decirles. Tentaba rezar, pero no lograba. Ave María, pero labios por afuera. Así, por un buen rato, hasta que, como un relámpago, me sacudió un recuerdo. Y nosotros hemos creído en el amor. Aquella voz me decía: ¿es así que tú crees en el amor? ¿Es así que crees en el amor? Y poco a poco me puse de pie adentro. Y la tempestad se apacigua. Y me encuentro sobre los labios. Sí, Señor, si tú has llevado a mi mamá ahora, es el momento mejor para ella. Es el momento mejor para mí. Y esto me da paz. Tiene que haber sido el Espíritu Santo haberme recordado, porque Jesús dice que el Espíritu Santo que nos recuerda sus palabras. Entonces, mientras antes no quería llegar nunca a Trento porque tenía miedo de encontrar a mi mamá muerta, ahora camino rápido hacia casa, con una fuerza interior nueva, como esposa que va a encuentro al esposo, a Jesús abandonado. Y en el portón de casa encuentro el médico que había bajado la escalera, que había visitado justo ahora a mi mamá. Y sonriéndome, me dice que mi mamá estaba fuera de peligro. Y me cuenta también motivo científico, ciertamente. Para mí había una sola explicación: el amor de Dios, que nunca se deja superar en generosidad. Y aquel día, cuando voy a misa, me doy cuenta que se festeja la Virgen del Carmen, el 16 de julio, creo que era el 47. Y aquella Virgen, a la Virgen del Carmen, pido una gracia: que mi mamá se recupere plenamente,
que le dé vida todavía, también para lograr comprender mi llamado, donándome alegremente a Dios, porque hasta aquel entonces no lo había logrado. Y esta gracia el Señor me la dio plenamente. Estos algunos pasos de los primeros tiempos de mi santo viaje, que contándoselo me da la ocasión de ponerlos en la misericordia de Dios. Y también agradecer a Dios, agradecer yo, agradecer ustedes al gran don que hemos tenido en la vida de haber conocido a Chiara. Esto,